Bueno, este es nuestro segundo programa. He pensado en colocarle un título que tenga que ver con las obras de la persona que estoy entrevistando. Y en este sentido, he elegido Correspondencia Secreta. Me llamó la atención el título. Y entonces nuestro segundo entrevistado, después de Rudy Gómez de Guatemala, es Diego Reis, de la Villa La Angostura de Argentina, del norte de Argentina. Él igual nos va a contextualizar un poco de dónde es y después vamos a empezar esta conversación, ¿no? Entre todas estas aristas que tiene la cultura y también conocer un poquito del lugar donde él está produciendo y creando y todo eso. Así que, Diego Rey, te doy la bienvenida a Plexoamérica y a esta sesión de entrevista. Y como te decía un poco, que la idea es conocerse más en este proyecto cultural. ¿Qué tal, Cari? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Flexoamérica. Estamos en el sur de la Argentina, en Villa, estamos acá en la Patagonia. Ah, al Sería otro lado. claro, sería el norte del sur, porque es la Nor Patagonia. Estamos acá Ah, ya. derechito, entre lagos está acá cruzando. Ah, entonces como Bueno, la parte de Neuquén, Río Negro, todo ese claro, sector. sí, sí, exacto, sí, estamos en la provincia de Neuquén. Acá está el paso Cardenal Zamoré, de Pajaritos, está acá, Ah, 40 kilómetros. Así que estamos muy cerca. Cada, bueno, después de la pandemia no hemos vuelto todavía a Chile, pero solemos ir regularmente. Nos queda más cerca Osorno que Buenos Aires. Así que ah, ah, increíble. Más cerca de la frontera. estamos más cerca, sí, estamos más cerca de Entre Lagos y Osorno que de Buenos Aires, Córdoba. Eh, Tenemos mucho más en común con esta misma región, digamos, hay una línea simbólica en el medio. Y es parte Ya de la Patagonia. hablaremos. Claro, sí, sí, la Patagonia. Patagonia arranca el río Colorado para todo eso es Patagonia. Qué lindo. Pero hablando en términos de población, o el partido de La Matanza, eh, la capital, eh, tiene más habitantes que toda la Patagonia junta, digamos, y es infinitamente más pequeño, lo que habla de la densidad poblacional que tiene la capital en relación a lo que es la Patagonia. Y o sea, y la gran cantidad de territorio que está deshabitado Claro, también. sí. O, claro, si lo miramos también podemos decir que está demasiado habitado aquel sector, digamos. Sí, Pero demasiado, bueno, tiene que ver con demasiado. eh, Oye, toda ¿y esa ese densidad. el interior? ¿Es como el interior? ¿Crees que hay una diferencia entre el... Bueno, igual preséntate primero y después ahí te pregunto. Dale, dale. Háblame. Bueno, mi nombre es Diego Rodríguez Rey, soy escritor. eh, Dentro de esa configuración que somos escritor, escritora, entran un montón de avatares, como estamos hablando recién, ¿no? fuera de, fuera de, fuera de aire, o como hemos venido hablando todos estos años, porque formo parte, digamos, de este conglomerado humano, espiritual que es Flexoamérica hace varios años, y dentro de lo que llamamos escritor, autor, intervienen un montón de avatares, son el poeta, el narrador, el periodista, el difusor, el profesor, el escritor cultural, digamos. Me parece que si algo nos relaciona a todo este grupo es la mirada de quien escribe, eh, mucho más amplia que solo el acto de escribir y publicar un libro. Conlleva toda una acción y una acción constante y una relación con la palabra y mucho más amplio y mucho más exigente. Y me parece que está bien que sea. Lo otro sería un, salir a caminar o tirarse al agua y salir, digamos, una acción cotidiana que nos exige muy poco. La palabra hay que acompañarla con el cuerpo.
Dime una cosa, y en ese acompañar con el cuerpo, pensaba, no sé si tú sabes un concepto de Pedro Lastra, un crítico chileno que se llama, o sea, o crea él, que es sobre la intertextualidad refleja. Es como los desplazamientos que hay entre los distintos corpus de un mismo autor. Entonces pensaba que tú tienes varias aristas, tienes el cuento, la novela, la poesía, también la parte de la investigación y el crítico, el gestor cultural, como lo acabas de decir. ¿Tú ves esos desplazamientos que son productivos, que él dice que son dentro del mismo autor, como, bueno, pensaba yo en Enrique Lin también, poeta que dijo que su género era la intelectualidad refleja? Es decir, él hace crítica de arte y poesía, em, hace investigación y Sí, artículos. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que hay esas conversaciones o esas correspondencias, hablando de correspondencia secreta? sí, sí. Yo creo que es inevitable, o sea, mantenerse. Lo difícil es lo contrario. Creo que lo difícil es, y no sé por qué alguien haría algo así, eh, cada quien es cada cual, pero lo difícil sería decir, bueno, solo me voy a dedicar a este género o a esta estructura. Es como si yo me dedicara solo a escribir sonetos, sin que eso dialogara con el cuento, sin que eso dialogue con la lectura, sin que eso dialogue con la música, sin que eso dialogue con otros tipos de versificación, sin que eso dialogue con la historia. Es muy difícil ponerse. eh, ese trabajo me parece que es mucho más trabajoso que lo otro, que además de ser un trabajo feliz, es inevitable. Entonces, en el momento que, eh, digamos, los géneros son culturales, son históricos, digamos. ¿Y qué es un cuento? Lo que nosotros llamamos un cuento hoy, es distinto de lo que se llamaba cuento hace 100 años, por no decir Mm, 300. Entonces, me parece que está bien conocer las reglas, está bueno saber en qué instancia de la historia tal cosa fue un poema, tal cosa es esto, tal cosa es una reseña, pero es prácticamente imposible y hasta indeseable que no dialoguen, ¿no? Tienen que dialogar estos géneros. Y, y la palabra, cuando se desplaza, digamos, de estos, desde estos, digamos, terrenos simbólicos, que además son culturales, es donde me parece a mí que se producen las mayores felicidades de la palabra, ¿no? Donde la poesía interrumpe en el cuento, donde la filosofía interrumpe en la poesía, donde la poesía se mete en el cine. Bueno, así es donde se produce, me parece, la- sí, donde la sí, yo palabra creo se que es mueve. muy La palabra el quieta. tema. Es como puede caer uno en la tautología, pero no. Cada vez me convenzo más del concepto de desplazamiento, de productividad, me gustan mucho más los textos así, que en donde tú encuentras un cuento, que ya ni siquiera es cuento, algunos relatos, ¿no? Y te encuentras con la poesía, y en la poesía también de repente hay esa historia y qué sé yo, no sé. Pero pensando, ponle tú en el cuento, porque yo creo que igual tú le has puesto harto énfasis en eso. Cuéntanos un poquito digamos, tus libros de cuentos y el proceso creativo que hay detrás. O sea, Claro. si alguien te preguntara qué tipo de cuento es lo que tú escribes, cómo es el proceso creativo ahí, qué es lo que hay, cuándo surge, cuáles son los principales títulos. No sé, la mayoría de la gente se pregunta por qué o de dónde nace el arte, la gran pregunta, ¿no? ¿De dónde nace esa creatividad escritural, por decirlo así? Bueno, yo podría decir que cuando empecé a escribir tenía esta mirada como muy segmentada, por ejemplo. Entonces, una cosa es escribir poesía, otra cosa es escribir cuentos. Eh, Históricamente, creo que nos pasa a todas. Cuando empezamos a escribir, necesitamos reglas, necesitamos parámetros, porque no es como salir al infinito y no sabes dónde agarrar, digamos. Entonces, en un principio,
yo creo que asumía una poética y permitía mucho más libertad dentro de la poesía que de las que me permitía dentro del cuento. El primer libro de cuentos se llama El Chaco Eterno y son 11 clases, ¿no? Que tienen una medida, tienen esta estructura de principio, nudo, final, donde son fuertemente argumentales. La definición del cuento clásico que se define argumentalmente, con esta cosa de causa-consecuencia muy fuerte. Y después con los años me fui, en un principio me fui aburriendo de escribir así. El que está escribiendo se aburre, lo probable es que se aburrió hace rato, mucho antes. Sí. Entonces, ahí apareció este libro, Ah, mira tú. con una foto, la foto de tapas de psicóloga y fotógrafa, Natalia Buch, que cuando vi esa foto dije, esto tiene que ser correspondiente. No, estas Sí, hojitas sobre los cables de luz, que parece sí, la partitura de una claro. sinfonía que tiene que ver con el punto de vista de quien ve, ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál es la correspondencia que hay acá? Mm. Se corresponde con un montón de cosas que hablamos, ¿no? Con el intertexto, con el desplazamiento. Nuestra mirada parece ver ahí una partitura y es la Sí. mezcla de algo natural como una hoja con contra artificial que es un cable de luz. No, Y y el entonces, movimiento de la hoja hacia arriba, pero también la línea, ¿no? Más dura, pero lo otro claro, más, sí, sí, obvio, más sí, sí, delicado. Entonces, en el fondo, como una correspondencia también ahí, ¿no? Sí. claro, sí, sí. Bueno, y entonces Mm, yo creo que empecé a permitirme más, trabajar más con imágenes dentro de un cuento y no solo lo argumental, esta cosa que yo he escuchado mucho a lo largo de mi vida y al principio me pareció interesante y después también me pareció como, en principio, discutible y después aburrido, la idea de que un cuento tiene una maquinaria exacta en el cual cada pieza enganche mm, justo. Y a mí personalmente empezó me, me empezó a no servir para escribir, me empezó a atar, me empezó a aburrir. mm, Entonces empecé a decir, ¿por qué tenemos que igualar un cuento a una maquinaria o a un reloj? ¿Por qué no lo podemos igualar a otras estructuras más sensibles, ¿no? Como puede ser, qué sé yo, si la vamos a equiparar a algo, ¿por qué lo tenemos que equiparar a algo frío y rígido? ¿Por qué no lo podemos equiparar a una estructura sensible como un árbol? ¿Por qué no lo puedo equiparar a una estructura sensible como y orgánica como una hoja, flor, y es como nuestro un interior también, montón? ¿no? Nuestro interior es Claro, sí. maleable. Y además tienes toda Y entonces, la acción del cuento ahí tú también. O sea, si hay alguien, yo no tengo tanto la tradición del cuento detrás en Chile. Yo tengo más la ajá, poesía, ¿no? A mí me pesa más la poesía y claro, entonces tengo que estar ahí bien al galope de todas las construcciones porque cada poeta es prácticamente una escuela. claro, Los cuentos son una escuela, sí, sí, pero en el sí, caso tuyo te pasa con el cuento, porque, por ejemplo, Borges genera toda una tradición de las fantásticas para poder también ser recepcionado, y te moví un poquito y claro. tenía otro tipo de cuentos, te moví otro poco y también tienes cuentos, o sea, Sí, tienes una gran tradición del cuento argentino. sí, 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 Chile es tierra de poetas. Quizá en la Argentina nos tenemos que ir al norte, Salta, Jujuy, que es tierra fuerte de poetas, pero bueno, sí, yo creo que eh, Buenos Aires eh, y digamos, su zona de influencia enorme tiene una, digamos, una fuerte filiación narrativa. Yo creo que el cuento y el relato sigue siendo, digamos, ¿no? Mm, Y de algún modo la poesía, mantenerse por fuera de ese dominio le permite el relato, ¿no? Yo también soy poeta y siento que realmente cada poeta es como un propio lenguaje y una nueva regla, cosa que en la mm, narrativa es difícil encontrar. Uno va y compra la última novela, el último libro de cuentos o la última cosa narrativa que está dando vuelta y suele ser difícil encontrar novedad. Digamos. Hablando de sí, novedad, sí, estamos hablando de que la literatura tiene más de
1000 años. Entonces, lo nuevo a veces es lo viejo, es lo nuevo, pero dentro de ahí encontrar un narrador, una narradora que esté como inventando sus propias reglas, y tenemos que pensar en Sara Gallardo, en una Purini, en un Borges, Saer, porque me parece que a mí la narrativa, al formar parte estructural de este discurso dominante, podríamos llamarlo así, cuesta más despegarse, porque en el momento que yo me despego y empiezo a crear mis propias reglas, lo más probable es que empiece a vender menos libros, ¿no? Entonces, no yo puntualmente, digamos, imagino un yo narrador ideal, y como la poesía sabe que no forma parte de esa estructura, me parece que tiene mayores libertades. Entonces, bueno, podríamos decir que son parte de las reglas del juego, ¿no? Este diálogo que tenemos con el discurso de turno. Y pienso esto que decías recién, ¿no? Que hubo un momento en la historia, pienso en el humanismo español, que a nosotros nos afectó directamente, en el cual ser un artista era hacer muchísimas cosas. Uno no podía decir, escribo poesía pero no cuento, o escribo relatos pero no sé nada de historia. Ese humanismo planteaba que ser un intelectual era necesariamente tener que saber de música, era Y era la necesariamente República de las Letras también, el claro, periodismo, necesariamente, claro. Nada, a mí me un parece gesto que en renacentista, ese como diálogo solo puede ser claro. Sí, sí. Sí, es lo más cercano a España, que fue ese humanismo que, que cruzó los mares y llegó a estos pagos. eh, pero bueno, me parece que de esos diálogos solo podemos extraer riqueza. Digo, no hay modo de que eso no sea rico, sea por la mm, mera contigüidad o por el mero conocimiento de algo nuevo. sí, es interesante porque además en estos corpus em, podrían haber elementos que tú de la poesía, que se trasladan obviamente al cuento, la novela, pero no necesariamente a nivel de temáticas, por decirlo así, sino que a nivel de Claro. construcciones creativas. Entonces, quizás también como surge ese proceso creativo, esa productividad, pensando en la Cristeva, ¿no? En los grados de significancia mayor, podrían estar relacionados en estos entronques, Sí, que al seguro. final no hemos tomado mucha conciencia de estos entronques, porque además siempre pensamos en un corpus de uno frente a uno ajeno. Pero ¿qué pasa Claro. cuando el mismo No, artista es crítico de arte o el mismo poeta es cuentista y es novelista a la vez, ¿no? ¿Cómo funcionan esos claro. desplazamientos? Y eso es lo que vi al revisar un poco lo que tú me mandaste, tu currículum y todo, el hecho de que estás avanzando en varias aristas. No es mi caso, por ejemplo, yo me dedicaba a la poesía nomás, escribo algunos cuentos y nunca me he sentido, no, ni siquiera siento que son cuentos, son relatos, pero no sé, uno, dos, y nunca me he sentido muy, Yo, 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 he muy, le- yo he le- te, yo te he leído y para mí son cuentos. claro, eso. Y estaba pensando la otra vez, decía yo, claro, como que esa prosa poética también tiene un gesto narrativo, a lo mejor siempre Claro. uno al final siempre escribió así, o sea, siempre quiso escribir, Pero bueno, no formaliza, ¿no? Sino que sí, sí, después sí. viene otro y te dice, Pero, ¿no? Como, pero qué bueno que ahora que trasladándonos un poquito hacia el campo de la teoría, cuando de repente vos te traes la palabra productividad, ¿no? Si pensamos en la productividad como eh, una de las características de la lengua, del lenguaje, y la productividad es eso, la productividad, más allá de que la lengua es finita en sus elementos, su productividad es infinita, pero esa productividad depende de la asociación de componentes. Si yo voy a trabajar solo con 4 asociaciones,
o con 5 elementos, digamos, va a ser, o sea, estoy transformando en finita una productividad que es infinita, que es lo que Sí, decía Borges y muchos, ¿no? Cuando hablaba cuando realmente este pasaje del, que históricamente el verso libre, metrado y rimado, con un nuevo pasaje al verso libre, es que si yo quiero mantenerme solo en el campo de la rima consonante, eh, mm, es muy difícil porque una palabra, como decía Borges, ¿no? Yo uso la palabra azul, no tengo más remedio que empezar a hablar de tules y de abedules, porque sí. cerré todas las opciones del lenguaje a 4 o 5, lo cual no significa que uno no pueda crear, pero de Mm, antemano es trabajar con, digamos, transformando una productividad infinita en una productividad la infinita. productividad infinita. Me parece que eso el mismo texto lo puede ir haciendo. Hacerlo de antemano me parece que es difícil. No, no que no se pueda lograr, pero es difícil y sobre todo pensando que ya hubo gente antes que nosotros haciéndolo. O Claro. sea, es muy probable que suceda una repetición, porque estoy trabajando con los mismos elementos y las mismas reglas. Es difícil que después de 500 años de poesía y narrativa no empiecen a pasar Mm, repetición. Y por fuerza tiene que haber diálogo. Y por fuerza, lo que nosotros llamamos literatura, históricamente tiene que ir cambiando. Ahora es literatura determinados textos que hace 100 años no lo eran, mm, y los 300 años, y esta configuración que tomamos literatura también va haciéndose, y van haciéndose más difusos los límites también, ¿no? Lo cual nos lleva a sí. pensar hasta dónde son necesarios. Sí, también me pasa a mí, ahora estoy leyendo más textos breves, por ejemplo, que se llama la minificción y todo, que cuando viene la etiqueta y te dicen esto es minificción y todo, de repente a veces pienso, no sé, leo una novela, saco un extracto y me parece de mucho más validez ese texto pequeño, fragmentario, que yo Ujú, lo saco de una novela, funciona más para mí que un texto de minificción o un texto breve que a veces le ujú, falta toda esa fuerza que tiene ese trozo. O sea, a claro, veces, bueno, quizás estoy muy influenciada por lo que decía el Macedonio Fernández, que cada fragmento es un mundo aparte, ¿eh? Tú lo puedes ir juntando, ¿no? Como él juntó los prólogos, ¿no? Y claro, sí, generó sí, una sí, novela, obvio. pero eso es muy creativo porque además es una lección de, de escritura todo el tiempo. Entonces yo vuelvo a esos Sí, textos, por ejemplo, vuelvo a lo de Piglia, ¿no? Con lo de Emilio Renzi, porque es sí, una sí, sí, lección de escritura y también a los chilenos que yo, es una lección de escritura y sin embargo eso muchas veces no me permite de los textos, claro. pero como dices tú, al final, ¿quién dice que es poesía y que es cuento si uno, el Claro. otro establecer relatos, ¿no? No, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Justo, de hecho, los autores que nombraste, los 3 autores argentinos que nombraste, que son Piglia, Macedonio y Borges, son escritores de la brevedad. Que, más allá de que Piglia escribió novelas y que Macedonio tiene sus textos de largo aliento, son escritores que trabajan con el concepto de serie, con el concepto de la agrupación o la conjunción de textos, eh, que son pequeñas unidades mínimas que forman parte de una gran unidad. ¿No? Faulkner, Mm, que a lo mejor su concepto de unidad era mucho más grande, hasta sus cuentos mm, tienen 14, 15 páginas. Entonces, la unidad de Absalón Absalón o de Santuario, Sonido de la Furia, son esas 500 palabras, no se puede reducir, más allá de que yo encuentro belleza ahí. Entonces me parece que está bien eh, que cada quien abreve en aquello que le gusta sin ignorar que existen otros campos de producción. de definición de definición de qué es un texto. Yo creo puntualmente que el relato, digamos, el pan relato o el relato dominante avanza hacia la fragmentación y que esa Mm, fragmentación, el relato dominante, está afectando, digamos, afectando es una palabra muy tendenciosa, digamos, está eh,
¿cómo podría decir? Porque las otras que me salen son peores. Está afectando la producción del relato Ah, mira general de tú. los autores, porque vamos haciendo cuentos más chiquitos, poemas más chiquitos, las películas son más cortas, las producciones son más cortas, todas las redes sociales y y las plataformas de difusión de contenido postulan cada vez textos más cortos, series de capítulos más cortos y abonando a esta cosa de producción A fragmentada la del parte texto. Muy inmediatista, borgiana, muy borgiana, a la sociedad muy borgiana. inmediatista y rápida, ¿no? Sí, no sé, sí, inmediatista y rápida, porque no quiero, digamos, no me quiero apresurar a ponerle un rótulo moral, pero desde lo estructural sí noto que mm, podríamos decir que entre Faulkner y Borges el relato histórico actual avanza hacia Borges y se aleja de Faulkner. Entonces no hay Mm, novelas, o las películas también, ya no hay películas, hay cada vez menos películas de 2 horas y media y las películas también, hay menos películas y más series, porque el relato se va cortando y se va seriando. ujú. Esta producción seriada y corta, y que también tiene que ver con los poemas. Hay muchos libros de poemas cortos, y a lo mejor un poema como el Gualeguay de Manuel Ortiz, que es un poema larguísimo, querido, los poemas a los Whitman, digamos, Claro, agitando el vaso de va- 18. van dejando, van dejando espacio, o se van cediendo terreno ante producciones mínimas, seriadas, Sí, donde es un relato que yo puedo cortar y continuar en cualquier. sí. Interesante, digo, olvidándonos Es de una si nos gustó o no. tendencia. Es como lo que dices tú, es una tendencia, porque también, claro, pensando en la minificción y todo eso, como acá hay una cosa que se llama Santiago en 100 palabras y todo, hay algo que tiene que ver con una moda, ¿no? De la brevedad, por decirlo así, que Sí, obviamente responde a ciertas sociedades que están quizás por una economía, también porque el tiempo, todo es rápido y el tiempo va hacia lo breve y no hacia el mm, desarrollo de ideas. Por ejemplo, eso lo mismo podría estar afectando este mismo tipo de conversación y de entrevista o el mismo tipo de conversación cuando uno tiene con un amigo, ¿no? Que tú te sí, extiendes y sí, son sí, horas creo que sí. conversando o horas leyendo, porque esto también afecta a la lectura, en donde tú necesitas horas para profundizar algo. Y también el tiempo de la investigación. O sea, yo estoy, por ejemplo, hace años, en 4 años por lo menos, en una tesis, y ¿quién te puede decir cuánto es el tiempo de investigación? Y si nunca Claro. se va a terminar, eso al final, como todos dicen, te abandona la tesis a ti, pero al final Claro, sí, sí. Bueno, creo que sabes que te sucede falta lo mismo, con mucho, el texto pasa lo mismo. y tú sabes que te falta mucho más cosas que profundizar. Entonces, pero la tendencia es a un sobrevuelo, por decirlo así, también siento, como una especie de... Porque claro, hay brevedad, brevedad. Sí, yo puedo tener una cinta y una brevedad a lo Borges, y tengo toda una profundidad también, pero tengo también, puedo tener una brevedad más banal, más superficial, que escriben eso en el tema tecnológico, en el Instagram, no en qué Claro. sé yo. Bueno, por eso por eso digo, no quería adjetivar, digamos, realmente, sino quedarme pensando en las estructuras, porque de hecho también si nos vamos, hay novelas extensas, extraordinarias, y hay Sagas, novelas extensas, sagas, hay novelas claro, extensas aburridísimas. sí. Pienso en el análisis y pienso también en cuál es la relación. Digamos, cuando suelo escribir, explico un poco para quienes no me conocen, ya hablo de poesía, de cuentos o de reseñas, casi siempre estoy pensando en la relación con este espacio-tiempo, ¿no? Eh, y me parece que si algo me interesa muchísimo es cuál es mi relación con mi época y con este relato que se está contando, ¿no? Porque definida esta situación, uno se puede poner a pensar, bueno, yo estoy escribiendo a favor del relato de mi época o estoy escribiendo en contra del Mm, relato de mi. Entonces, si mm, el relato que vende o que está dominando mi época, esta época, tiene que ver con lo breve, y yo me decido a escribir novelas de 1000 páginas,
imagínate, estoy escribiendo en contra. ¿Para quién estoy escribiendo entonces? ¿Para un pasado o para un futuro invisible? Eh, y, y si me interesan también estos géneros breves, estas microficciones, que también puede ser que vos decís, de repente esta charla que estamos teniendo podríamos decir que está en contra de la época, es inconcebible, o sea, para después poder transformar esto en algo que sea interesante, hay que hacer clips, hay que hacer recortes, y para que después el que le interesa vaya a la fuente y encuentre el entendido. Pero estas cosas larguísimas, y me parece que la llegada del streaming, podríamos decir, como subgénero oral y narrativo, vino de algún modo a suplir un espacio que había perdido terreno, ¿no? Ante la inmediatez, que también de repente, para mí, digamos, no creo que esto sea nuevo, sino que esto sí, de repente cuando eh, la sociedad, digamos, en tanto consumidora de relatos, se cansa de lo breve, busca la extensión, larga. Cuando se cansa de eso, en, en estos ciclos que a veces pueden durar 500 años o semanas, estamos nosotros escribiendo y tratando de ver si estamos a favor o en contra, si esto nos conviene a nuestra escritura en el sentido de que sintácticamente, semánticamente, eh, 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 lo que quiero escribir engancha en esta estructura o lo tengo que escribir en otra. Y bueno, todos esos problemas son problemas hermosos para la escritura, hermosos y terribles, pero bueno, forman parte del hacer. Sí, y yo creo que también, pero a la vez como que uno escribe nomás, ¿no? No sé si te pasa a Claro, ti que, sí, que uno claro. escribe y lo importante es no dejar de Pero escribir. eso viene Realmente después. también es importante Ah, no dejar de escribir o sea, dejar de escribir para tomar un tiempo y leer y todo, no sé, vivir dentro de un espacio sí, literario. ¿Y cómo has visto eso como este tema del cuento, la poesía y después la novela? Eh, eh, Aparte, todo lo que nos hablabas de ese impulso, ¿no? Y de cómo está el contexto de esa creatividad. eh, ¿Te surge ahora la novela? ¿Te viene del cuento? Como decías tú, la poesía fue primero, ¿te sentís más cómodo sí. ahí? No, yo creo que ahora, digamos, después de más de 25 años de escribir, me siento un poco más libre en ese sentido de dejar que la poesía se meta en la narrativa, que la narrativa se meta en la poesía. Hay una poesía de la narrativa, hay una narrativa de la poesía, creo que hay una pintura de la poesía. Por eso, como bien decías vos recién, cuando se escribe, ponerse a pensar en todas estas disquisiciones antes de escribir es como ponerse a autodestruir el texto antes. Es como, no sirve para escribir. No. Sí, me parece que hay un Mm, momento que uno tiene que soltar, como decía Rulf, ¿no? Que ponía a escribir cualquier cosa, y después de 7, 8 páginas, cuando el personaje se paraba en dos patas y empezaba a caminar, bueno, ahí se ponía a escribir. Me parece que todo este caldo de cultivo original y pangenésico, que son todos estos diálogos, son los que de algún modo producen la escritura, pero hay que olvidarse de eso, ponerse a escribir y después, una vez que eso. el texto emergió, bueno, vamos teniendo ahí como una especie de lucha amable también con el texto. Bueno, quiero llevarlo Mm, para acá, pero el texto también quiere ir para donde quiere ir, y esta cosa Tiene su subliminal que es el propia relato, fuerza. que es el relato cultural que también nos quiere llevar para allá. Entonces, en esa lucha, que es hermosa y es terrible, como sabe cualquiera que sacó un poema de las tripas o un cuento de las tripas, sabe que eso es Mm, terrible y es hermoso, puede durar 1 hora o años mm, en ese diálogo, como decía Octavio Paz, ¿no? Terminamos publicando para no seguir corrigiendo eternamente. Decimos sí. basta, y bueno, y seguimos con otros textos u otros textos, pero eh, por eso digo, es más difícil no estar pensando en el género puntualmente en la medida que uno acepta esta libertad, sabiendo que se está metiendo en un terreno como nadar en mar abierto o meterse en una selva con un machete.
estás haciendo el camino vos, pero el mar existe y la selva existe. Claro. Entonces, bueno, es por eso un dilema, ¿no? Como cualquier opción que uno tome, ahí siempre va a estar en tensión, esa tensión. ¿Y la novela te surge como ahora, hace poco, como a la limón, como a dos manos? No, creo que la novela surgió, como te decía, yo primero empecé a escribir poesía, después empecé a escribir cuentos. La novela creo que surge como una necesidad de romper esta estructura clásica del cuento. Cuando hablo de estructura clásica del cuento, hablo de cuento de 5 páginas, podríamos decir el cuento de entre 3.000 palabras y 5.000 palabras, que tiene un principio y un nuevo final. Argumentalmente, lo que hace avanzar el texto es la relación causa-consecuencia, digamos, básicamente. Mm, Ese cuento más o menos clásico que después se ha subvertido, se han alterado las partes, se ha jugado con los personajes, que el que parecía bueno termina siendo el malo, que parecía malo termina siendo el bueno, lo que es el final, pero digamos, yo puedo trabajar estructuralmente con eso, pero es difícil que avance más allá de las 5 páginas, 7. Digamos. Para que avance tienen que entrar otros cursos, como bien hacía Borges, metiendo la semiología, la gramática, la historia. Cuando intervienen otros discursos, esas estructuras yo las puedo ir trabajando, amplía, te agregando da personajes. ganas de ampliar, te dio Claro, ganas de entonces, ampliar. y empiezan a aparecer también una estructura nueva, empieza a asumir otros riesgos, como puede ser, digamos, la instancia de aburrimiento o abandono de que no está preparado para ese. Es decir, si yo soy un lector Mm, de cuentos clásicos, a las 5 páginas 7 ya quiero que termine. Entonces, si agarro una novela que tiene 600 páginas y la asumo con mi historia de lector de cuentos, obvio me voy a aburrir y no voy a entender por qué en la página 7 ya no se resuelve, porque le quedan 480 páginas más. Como autor también uno empieza a percibir. Yo escribí mi primera novela a los 24 años, quedó inédita, nunca más la publiqué, creo que la publiqué porque me parece horrible, y la que escribí después también, recién tuve que llegar a mi tercera novela para sentir que estaba, para sentir que había comprendido y que había podido producir un texto que, que podía ser leído y no ser destruido al instante. Creo que la novela me permitió eso, salir de la ansiedad de la culminación eso. y saber, Mm, y saber que hay capítulos que son ripios, que son instancias de la sintaxis y de la historia, que son laterales y que tienen que ver con la mm. producción, clima, y para eso digamos, lo que necesité fue leer mucha novela, sobre todo la novela latinoamericana, la novela del ¿Y sur dónde de los están tus Estados preferencias ahí? ¿Dónde están tus preferencias ahí? ¿Qué te Unidos. gustó? Digamos, yo, O digamos, leíste de todo, así como a mí me a gusta mí de el todo y tipo que me, parece que tengo claro, miedo a lo pequeño, parece, como claro, que no me llevo muy bien en lo breve. Me gusta esa extensión, claro. me gusta. Estoy como A mí preparada, como el es que me, los 30 páginas, que dicen que uno lee claro, las 30 páginas y después pasa un muro, pero me encanta porque es sí, aburrido muchas veces. Lo que pasa es que para uno es terriblemente desafiante y entretenido. Se te vuelve claro, muy entretenido. sí, sí. Bueno, yo creo que el que me cambió la lectura, digamos, hasta determinada edad, digamos, las novelas que más había consumido yo, estoy hablando de los 17 años, eran novelas policiales y novelas de aventura, cuya Eso, lógica, y están como cuya fuertes lógica eso en muchas veces, Argentina sí, 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 y en lo cuya masculino lógica también. generalmente tiene, mirá qué bueno, sí, interesante. Sí, digamos, cuya lógica tiene que ver con esta lógica de determinado relato que tiene que ver con la sucesión, con la relación directa de un hecho con el siguiente, a veces con Mm, la propia consecuencial. ficción, en las Mm, malas novelas, digamos. Eh, si hay un tipo que me cambió a mí la lectura y después la escritura fue Juan Carlos Onetti. Leí El Astillero cuando mm, tenía 20 años y en principio no entendía lo que estaba leyendo. Me mm. parecía extraordinario, pero no lo entendía. Digo, acá
Sí, están la jugándose complejidad. unas, unas, Sí. unas reglas de estructura que yo no las alcanzo. A mí me gusta mucho la palabra estructura, más allá de que también está la relación con la frecuencia, también está el personaje, pero Ujú, hay un preciosismo de la narración, tanto de lo sintáctico como de lo semántico, que no permite que todo sea tan simple, tan directo. Así como ujú, el texto no puede decir directamente atardecía, tampoco puede decir directamente si el personaje es culpable o inocente o si él es el reactor de tal o cual acción. Entonces, ujú. eso hizo un clic en mi lógica lectora y a partir de Onetti pude disfrutar de Faulkner, pude disfrutar de Los Pastos, pude disfrutar de García Márquez. Para mí fue la puerta que me permitió disfrutar de otra narrativa y poder escribir novelas después. Oye, ¿y no te parece eso también? Pienso en Anetti porque también está lo famoso de la novela corta o el cuento largo, que también mucho se entra por ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Pero ¿no te parece que esas novelas que son terriblemente productivas y creativas y todo, van una como en el nivel intelectual, con mucha pregunta, ¿no? Y otro como un nivel más sensorial, que es más poético? Yo siempre veo como esos dos niveles, pienso en el retrato de un artista adolescente o como, bueno, después Joy Ujú. lo lleva, lo extiende, po, lo trabaja mucho más y se vuelve más complejo. Pero Sí, sí, sí. esos textos son terriblemente desafiantes porque son varios niveles en donde está Claro, sí, sí. Claro, agarrada a podríamos decir esa... que Joyce, sí, sí, en este diálogo, digamos, que hay entre el autor y el lector, eh, podríamos decir, bueno, esto que es muy cortasariano, ¿no? Podríamos decir que yo estoy escribiendo un texto yo puedo escribir un texto para que se comprenda, ¿no? Entonces quiero llegar a las masas y quiero que esto se... Entonces voy a intentar escribir un texto que tanto sintáctica como semánticamente sea lo más claro posible. Es decir, voy a escribir un texto que tenga 2, 4, 5 o 100 líneas, pero que tratando de manejar, lo cual es imposible, poniendo que yo quiera hacer eso, tratando de manejar todas las posibilidades interpretativas, ¿no? Dominándolas yo. Como hizo la Iglesia cuando decía que un texto tenía 5 interpretaciones, que era la literal, la Sí, metafórica, la anagógica, la alegórica y la simbólica. Entonces, estas son las 5 interpretaciones, no hay más. Bueno, y supongamos que listo. yo quisiera hacer eso, eh, y después, a medida digamos que este autor, podríamos decir que va complejizando mis intenciones, eh, voy a ir avanzando en una línea de complejidad, bueno, voy a hacer, no, digamos, voy a hacerlo un poco más difícil esto que quiero decir, no quiero que sea tan directo. La reducción al absurdo, digamos, esta línea sería de Phineas Wake, de Joyce, digamos, Mm. que su ánimo previo también, decimos, yo escribo un libro que no se entienda, lo cual para un autor, un humanista español, sería insólito. ¿Cómo voy a escribir algo que no se entienda? Como por eso decía que nuestras miradas de la literatura son históricas. Cualquiera puede preguntar, ¿cómo alguien va a querer escribir algo que cueste comprenderse? Y bueno, y la poesía es algo que se entiende automáticamente o toma un trabajo y hay gente que no entiende la poesía, Nada. dice, no entiendo la Y yo poesía. ¿Por tampoco en qué? la narrativa no quiero comprender. Como Claro, lectora es súper aburrido comprender, porque lo lo que es cual, más lo cual, entretenido es no sí, comprender. sí, lo cual eso, si lo escucha alguien que no, digamos que tiene la incapacidad de entender el arte, como lector, como lectora te podría decir qué contradictorio es, estoy leyendo para no entender, digamos, es como Sí, desde el punto de vista comunicacional es extrañísimo. Y bueno, es lo claro, que es que hacemos no es cuando hacemos. comunicación. Yo siempre hablo en las clases, siento que también a raíz de la brevedad, también hay como una especie de pasión o apasionamiento, algo, con querer entender todo, querer exigirle al texto como algo literal y entonces Sí, sí, exigirle que se comunique, que llegue, que cuando lo claro, fundamental no es comunicable, no es terrible. entendible y es siempre entre líneas y distintos niveles y toda esta complejidad de lo que estamos hablando. Lo cual da una conclusión extraña, ¿no? De que escribimos
para que no se nos entienda y leemos para no entender. Sí, el tema es que no es algo indefinible. O si no, a mí me gustaban mucho las matemáticas, tengo una hermana profesora de matemáticas, y uno por distintos lados podía llegar, por distintos caminos podía llegar al mismo resultado, pero siempre era el mismo resultado. En unas matemáticas, no con después todo el salto a las matemáticas, pero en unas matemáticas clásicas. Espérate, Ujú. Bueno, espera. Claro, ahí, ahí sí. En unas matemáticas clásicas no es el mismo resultado, pero, pero si me dediqué a esto es por lo indefinible, claro. es porque hay una No, indefinición, no sé cómo lo ves tú, es sí, una tierra movediza con lo que uno se siente, la intranquilidad, la incertidumbre me hace sentir bien. No, sí, no, yo creo no, eso. la comprensión son espacios de seguridad. Y creo que igual la escritura y la creatividad tiene que ver con un grado de caos, de incertidumbre, de no saber explicar muchas cosas. De hecho, no se sabe explicar los procesos creativos en general, no hablamos de eso, conocemos una parte nomás, estamos intentando llegar con la palabra nunca da, es siempre una aproximación, pero lo más interesante cuando uno lee es que tú dices, esto no lo he visto antes, escrito, cómo el tipo o la tipa lo pudo escribir así, y sin embargo tú sabes que se está jugando algo importante ahí, algo fundamental, porque se te Ujú. olvida la historia, pero de repente cierta escena, cierta atmósfera, lo que tú pasaste como lector o lectora, no se te olvida más, es loco. Y yo creo que ahí hay, también es cierto que cuando leemos, no sé si lo hacemos a propósito o si nuestra, digamos, la organización de nuestra psique nos los exige, que es buscar interpretaciones, ¿no? Yo leo El Astillero, pues ya que lo nombramos, y salgo del astillero pensando, bueno, para mí está hablando de estas tres cosas, podemos decir, tres, cuatro cosas. Y de repente viene otro lector y otra lectora del astillero y cree que yo estoy diciendo una barbaridad, que el astillero trata de otras cosas. Bueno, para mí el astillero habla eh, de la total inutilidad de cualquier acto humano. Cualquier cosa que hagamos es totalmente inútil. Y para mí eso es lo que es el astillero. Y viene alguien y me dice, no, el astillero es que la culpa te va a perseguir y te va a encontrar a donde vayas. Y quizás las dos cosas son correctas, no sé. Y tampoco creo que se solucione trayendo al autor y obligándolo a que nos diga de qué trata el astillero. Pero No, creo que porque hay una búsqueda también, eso- hay una búsqueda interpretativa en la cual nosotros también, bueno, qué sé yo, me agrada la idea de que algo no tenga una respuesta correcta, pero sí creo que hay, podríamos decir, un racimo de respuestas levemente correctas que podemos decir, ¿no? Que aproximaciones, tiene que ser, que aproximaciones tiene que ser aproximaciones, pero tampoco puede ser creativas muchas, porque y, si y no estaríamos dentro de creativas. un caos, pero no tiene que ser infinita. Yo no creo que un texto sea infinitas lecturas. A mí me interesa que tenga, aunque tenga 10 12 estoy contento. Me Una. parece que es algo. Pero si no, digamos, si fueran infinitas las posibilidades interpretativas, y no, daría lo mismo. O sea, agarramos palabras, las metemos en un vaso, en una coctelera y las metemos en un vaso. Claro, Me claro. parece que en ese abanico de posibilidades, en ese abanico, eh, que es algo que decía Onetti también, no es lo mismo la ambigüedad que la indefinición. A mí me gusta la ¿La qué? ambigüedad, la ambigüedad que la indefinición. Yo cuando leo un Mm, texto y noto la ambigüedad me gusta, porque la ambigüedad es, mm. yo no sé si es bueno o malo, yo no sé si este personaje sirve o no sirve, o si este personaje
es un traidor o es leal. Entonces es ambiguo. Pero que sea indefinido y que un personaje sea bueno o malo, lindo, feo, amoroso, cruel, yo veo una definición, la indefinición me pierdo yo como lector, digamos, como autor. Suelo ver en la indefinición, digamos, como consumidor de textos, de relatos televisivos, de series, películas, y digo, esta gente no sabe qué va a hacer, lo está escribiendo en el momento y está tirando capítulos Mm, para ver cuál mm, engancha. Y entonces claro. abordan la indefinición a ver cuál pega, que no es lo mismo que ver una miniserie de 6 capítulos que ya está escrita previamente y Mm. que se trabajó y se terminó. Puede haber momentos de ambigüedad, pero no de indefinición. Me Y además parece que ahí la está. definición es todo de nada, entonces, claro, te ayuda a Claro, perder. eso. Y Lo ambiguo es sí, misterioso, es interesante y yo quiero seguir leyendo. Cuando hay muchas cosas indefinidas, eso que me están tirando, me quieren convencer con distintas cosas a ver con cuál me cansa. Lo que mucho abarca, a poco aprieta. O sea, voy a leer un texto o y ver me un capítulo pasa, de una serie. No puede ser de amor, policial, y también es lo quieren todo. novela negra, y también es una. Bueno, ¿por qué no hacemos bien una y después vemos cómo se relaciona con Quieren todo. A mí me pasa que busco la historia de alguna manera, pero también me gusta cuando se renuncia a la historia, lo disfruto harto, cuando empieza en el medio y confunde todo, entre comillas, pero me confunde, porque justamente en esos pactos de lectura que dicen que uno ya se acostumbra ya a distintos textos y como que le pega a los textos, ya se pega- ahí- Te perdí, me parece, Cari. Ahí, ahí, sí, sí, está bien, ahí te escucho. sí, sí, sí. No te decía que ahí, ahí volvimos. Oye, y en relación a esa A interpretación, ya lo ver, dijiste, ¿me escuchas? ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí sí, en relación a esa interpretación, ya lo dijiste ya que eh, están estas interpretaciones, claro, sean mejores o peores interpretaciones y esa cantidad de ambigüedad y no la indefinición. ¿Cómo lo has podido construir todo este proceso creativo también a través de estas, de estos espacios también por internet como La Zona, por ejemplo, la crítica y la ficción y esta investigación que también está con Cecilia y la relación también con las revistas, con la editorial, pero principalmente en esta relación con las redes y también con un espíritu fuerte de la investigación, ¿no? De los artículos, no sé. Sí, sí, sí. Bueno, a mí yo suelo escribir textos o reseñas o artículos para medios. También he laburado como columnista en radio. Eso, Y me parece que pienso constantemente en el relato. El relato como esto que decía recién, ¿no? La cosa interesante de cómo el relato puede asumir varias formas, ¿no? En esta especie de génesis donde se me ocurre una idea, ¿no? Voy a escribir algo que va a ser tal cosa, no sé qué va a ser todavía, y de repente empiezan a aparecer personajes, y entonces ahí me voy dando cuenta si va a ser un poema, o va a ser un cuento, o si en realidad estoy escribiendo la crítica a un libro que ya leí, o si va a ser o es, puede ser un artículo de divulgación, o de repente se vuelve tan complejo que ya no sirve como artículo de divulgación, tiene que ser algo mucho más duro y cerrado para un público específico, eh, porque eres y por eso columnista también, pienso, eres ¿cómo? columnista, has sido Sí, sí, columnista. sí, 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 es algo al cual cada tanto vuelvo y escribo algo, y o de repente, che, ahora que salió Argentina campeón de fútbol, escribí Mm. algunas crónicas de fútbol para diversos periódicos, y entonces está ahí, bueno, este relato que es mío, personal, como estoy pensando en ese locutivo, digamos, estoy pensando en el receptor fuertemente. Quizás no sucede eso, y en la radio lo mismo.
pero no sucede esto cuando estoy escribiendo un cuento o un poema, en lo cual este interlocutor invisible suele ser muy parecido a mí. Nadie, no Claro. creo que nadie, ningún artista que se precie, se le va a ocurrir algo y le va a gustar y lo va a satisfacer plenamente y lo va a cambiar para llegar a un número determinado de personas. Claro, Sin y la darse columna cuenta de que de cosas tiene que ver también las columnas, sí, con obvio, pie no, forzado, creo como que, una especie no, de digamos usa también para que escribir de un montón de cosas de las que uno piensa, ¿no? claro, digamos, obvio. Aparte, si estoy escribiendo una columna para una radio, para un diario, se supone que estoy pensando muchísimo en ese lector. No voy a Mm. poner a escribir del mismo modo que si estoy escribiendo un texto sobre la investigación de, Y en esta línea de o un investigación, texto ¿qué es lo que de has estado biología. investigando? En esta línea de investigación, ya no tanto en las columnas, sino que en el tema de estar escribiendo artículos, la zona, por ejemplo, ¿cómo se les ocurrió a los dos? ¿Cómo han dado No, eso? la zona nos interesó hacer chistes con mi compañera y a mí, es poeta, narradora, también se ha alargado a escribir reseñas, también me parece que la zona era un espacio que yo empecé a percibir como necesaria porque veía pocos espacios donde hubiese crítica, además de ficción, digamos, que después se llama la zona crítica y ficción, Sí. donde Hay hubiese poca crítica. reseñas de libros, Mm. pero la crítica entendía como, bueno, y este libro, lo leí y me parecieron tales o cuales cosas en relación a la historia de la literatura y en relación a estructuras narrativas, más allá de mi gusto o no me gustó. Está perfecto, pero yo sentí que había muchos espacios que había de eso, y que hacía falta, Disculpa, o a y, mí me y hacía sabe- y falta. disculpa, ¿y tienes como conciencia de que el crítico llegó hasta como los 80 y hay una crisis del crítico, lo señalan las artes visuales, lo señala también la literatura, Yo, eso está yo, documentado? yo insisto, en este mismo concepto que No tengo en estoy de relación a la acuerdo con esa literatura. crisis, no estoy de No, acuerdo no, con esa crisis, no, sino no. que Yo lo que solo percibí yo, digamos, como lector, como autor y también como crítico en cierta medida, es que lo que ha cambiado es lo que se llamaba crítica. Digamos. Eso que se llamaba crítica en los 80, no podemos seguir asumiendo los mismos medios y los mismos canales de producción, ni siquiera las mismas categorías críticas de los 80 para el 2023. Entonces, si no, es como la literatura, definimos qué es literatura una vez y para siempre, y después la categoría crítica es relacionar esto que nosotros ya establecimos que es literatura, y lo que más se acerca a este concepto está bien, y lo que más se aleja está mal o no es literatura. Pero la crítica como categoría también, no ha hecho otra cosa que estar en crisis desde que nació. Me parece que desde que justamente, en tanto, como decía Foucault, en tanto el intelectual se autoperciba y sabe que habita una contradicción y que es paradójico, esa misma instancia, ese mismo conocimiento lo asume, lo autoasume y lo propone al resto como un intelectual. Saber que estamos habitando una contradicción constante porque vivimos en Mm, el tiempo. Entonces, la pero, crítica, yo creo pero disculpa, perdón, digo sí, que la crítica se asuma en crisis me parece que es la condición crítica por excelencia, por digamos. excelencia, pero compartes conmigo que hubo un golpe súper fuerte desde los 80 en adelante como para que desapareciera el pensamiento crítico o incluso una nueva forma de crítica, porque piensa tú, todas las columnas literarias muchas veces hechas por periodistas, por ejemplo, o por gente que no tiene teoría literaria y te habla la opinión de me gustó, no me gustó, como muy en el Bueno, siglo XVIII, claro, XIX. ahí yo diría esto que estoy diciendo, que a lo mejor puede ser medio crudo, es decir, que si yo como crítico y como parte de una comunidad literaria empiezo a perder espacios y no empiece a dialogar con eso, quiere decir que mi condición de crítico me está pidiendo que yo tengo que intervenir en esos espacios, porque si no, si esos espacios, digamos,
están siendo ocupados por otra persona, quiere decir que yo no estoy haciendo bien mi laburo también. Porque si no me quedo, para mi función de crítico la ejerzo de la universidad y no me muevo de acá y espero que los libros lleguen. Entonces, pues yo me tengo que mover para ser crítico, digamos. Claro, Para pero poder esos lugares criticar, tengo también que, están tomados. digamos, Esos lugares y responden bueno, a un pero poder, a un... bueno, Uno lo hace pero por yo, otro lado. que mi laburo consiste en, y supongamos, hablemos de fútbol. Supongamos que yo digo, bueno, me gusta el fútbol. Definimos lo que es fútbol. Pero el fútbol cambia y yo juego de 10 de enganche, y el fútbol ya dejó de jugar de enganche. Y entonces, bueno, yo no tengo lugar en estos equipos porque ya no juegan con enganche. Significa que ya no puedo seguir siendo enganche. Para seguir jugando al fútbol, tengo que jugar en otro puesto porque esto que yo asumía como fútbol dejó de ser fútbol. No le puedo echar la culpa a que los equipos juegan distinto. Esa es mi mirada. Digamos, si yo para ejercer la crítica necesito sí o sí escribir textos de 5.000 palabras o de 7.000 para hacer una buena crítica, pero la sociedad actual exige, digamos, y el mismo relato general exige críticas más pequeñas, y yo no quiero reducir una crítica de 5.000 a 500, bueno, ahí hay un problema de la crítica importante, que yo me parece que tiene sus dos partes, digamos, la crítica, el lector crítico o la sociedad que me está exigiendo reseñas de 200 palabras, y yo que no ¿Mm? quiero bajar de las... A mí me parece re interesante ese, Esa tensión, de esa nuevo. yo creo que hay Sí, una esa pugna. negociación de sentido fuerte, claro, hay una negociación de sentido fuerte, que si la miramos bien, pienso, ¿no? Es un divorcio, y hasta podríamos decir que ni siquiera fue un matrimonio, una tensión fuerte que existe en la Argentina, y yo no sé en Chile hasta qué punto, entre la literatura o los escritores, los autores, y la universidad, la academia, como Claro, si fuesen por dos claro. lados distintos. Entonces, tenemos Mm, el campo de los escritores, que son quienes producen, y el campo de los críticos que no producen, porque si producen no podrían criticar, ¿no? Esto estoy hablando de algo que tiene que ver con una dos, yo lo vi. No por nada, nuestros mayores escritores, digamos, los más laudados o los más entronizados, ninguno fue a la universidad. Borges no claro, terminó el secundario. claro. Borges, que tuvo doctorados honoris causa de todas las universidades más importantes del mundo, no terminó la escuela secundaria. Nosotros tenemos lo mismo. Nosotros venimos de Cortázar, autoridad. Cortázar hizo lo que se llama la escuela normal, el secundario normal, terminar el secundario y tener el título de maestro. Eh, Ahora eso también cambió, porque entramos a las universidades y debiéramos de ser capaces de, con todos los títulos, eh, incluso tener más amplitud para estos campos que te decía, ¿no? Porque mira, está la idea de como que la academia te mata toda esta creatividad de la que venimos Ujú, hablando. sí, sí, Pero yo siento que si uno lo toma de otra yo manera, tampoco lo lo puedes creo. potenciar y lo puedes producir incluso y puedes incorporar nuevamente, como dices tú, un nuevo tipo de crítico que pueda ser quizás más masivo, no sé, puede escribir en distintos lados, porque también esa crítica, como esa reseña o ese artículo que uno produce para unas jornadas doctorales, qué sé yo, va a tener cierta estructura que te va a imponer la academia. Y obviamente tú sabes que tu pasión por la lectura y todo eso puede generar incluso, yo he hecho textos que se llaman Más allá de la reseña y no me lo han aceptado en mi doctorado, ¿no? Sí, sí. Pero de alguna manera a mí me gustan porque está lo fuertemente creativo ahí. Y eso, ¿quién podría decir que no está la reseña también incorporada? Si está Claro, sí, también lo sí. personal. ¿No? Por eso Pero digo que la academia te mata con esa estructura tan de estructuralismo francés, por decirlo así, sí, sí, pero también tú puedes darle la vuelta y agarrar claro. todo, porque yo siempre Me digo, el parece 80% es imprescindible, o sea, es que sí, prescindible, y el 20% es imprescindible en la academia. Tú puedes tomar todo eso, dar la vuelta y establecer sí. una nueva tipo de crítica, ¿no? Por eso te hablaba de la zona, cómo lo toman ahí. Hay más Por eso yo libertad. por eso lo pensé desde allí, por eso digo, con esta cosa sartriana, ¿no? De abrazar la contradicción. Es decir, y que también tiene que ver con un pragmatismo de la palabra, digamos. Este es mi texto, esta es mi palabra, esta es mi crítica.
y de repente Ujú, los canales que surgen para poder que esa palabra llegue tiene determinadas reglas. ¿Qué hago yo al respecto de eso? ¿O se acomoda mis reglas y entonces lo dejo y no lo publico? ¿O trato de trabajar esa atención para que llegue a otro? Como lo que sucede con el poema o el ujú, cuento. Esa atención de la palabra, yo, digamos, como autor tengo que ser capaz, creo, porque mi mirada de lo que es intelectual es aquel que no se detiene ante el primer obstáculo. Es decir, esto que vos decías, yo tengo esto, tengo esta porción de texto y el medio es este, bueno, y quiero que esto llegue y que llegue ahora, bueno, tengo que poder trabajar la palabra para que llegue. Eh, Podríamos pensar como un ejemplo también de una reducción también pragmática, digamos, histórica, de quienes en épocas de dictaduras escribían poemas y hacían canciones. Es decir, yo tengo mi mensaje, pero yo sé que si mi mensaje yo lo publico directamente, me eliminan. Entonces, mm, entonces, ¿qué hago? No, porque mi mensaje es este y yo salgo con un cartel diciendo que hay un Estado, hay un terrorismo de Estado que está matando gente y desapareciéndola. Pero también sé que si salgo con ese cartel a la calle, yo voy a encontrar un desaparecido más. claro. Entonces, hay una Bueno, lectura de quizás, decir, pero bueno, hubo gente que voy lo a, hizo igual. sí, Claro, hubo gente que lo hizo, pero digamos, pero si yo quiero claro. hacerlo y persistir en eso, digamos, también puedo hacer poesía y puedo hacer música y canciones de un modo tal que llegue masivamente a un público y que ese mensaje se entienda, además teniendo un aparato de control muy fuerte y un aparato de control, digamos. Entonces, mi actitud con la palabra pueden ser, como digo, no es que exista una, no invalida la existencia de la otra, a eso me refiero. No, pues. Y en el caso de la Y zona muchas es para veces, generar un espacio y que salga por ahí también no sí, esto de la la idea es crítica tan académica, sino que también lo más creativo. todo. Yo, yo, yo creo que la idea de la zona es que es un espacio en el cual haya textos más duros, digamos, que precisen de, digamos, esto que vos decís, si alguien no leyó nada del positivismo francés, y bueno, pero también eso me parece que está piola, porque vos lees los nombres de Barthes, de Sartre, bueno, entonces ese texto que está a mitad de camino de la divulgación, a quien accedió a ese texto, le sirve como un trampolín, como ha pasado mucho, mucho, y bueno, leí tal autor, este texto no es que era un texto recontra crítico y cerrado, sino que tenía opciones de apertura y algo que no entendí fue la zona de aprendizaje próximo, digamos. Me tiró para ir a leer otro texto. Y hay otros textos que tienen que ver con la reseña más amplia, sobre todo porque separamos lo que es crítica y lo que es reseña. La reseña admite la aparición de un yo más claro, más que dialoga Mm, con el Oye, a lector, mí que comparte su experiencia. me costaba mucho la reseña, porque te piden 1000 palabras o 3000, es Claro, sí, sí. muy, digamos, y tienes que ir dan cuenta de todos los capítulos, ¿no? Entonces es una Y cosa. bueno, no, Yo, no, 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 yo eso no, hablaba no, no, la del, zona no yo es eso. hablaba del, claro, yo hablaba del estructuralismo francés porque de alguna manera es como lo más positivista, ¿no? Que nosotros tenemos dentro del área. Nosotros surgimos con la Mm, Miqueval y los actantes y todo, y me pasaron Madbeck y me dijeron, bueno, haga usted un análisis del estructuralismo francés en Madbeck. No, no me olvidé más, porque sí, imagínate, son horas y horas claro, trabajando, en donde hay como claro, una sí, sí, sí. correlación, una estructura fuerte. Pero cuando hablas de Bartés, para mí es como postestructuralismo, es otra cosa, po. Es, Claro, a mí es mucho ese más divertido. ensayo, ¿me Sí, sí, entendí? Una cosa que se fue sí, mucho más allá, ¿no? sí, sí, sí. Y eso me apasiona porque te genera A mí me esos resulta más. grados Y de quizá, creatividad, sí, sí. ¿no? Y fíjate que también si pensamos en eso, la filosofía, la crítica, la filosofía y la historia, si miramos de repente el, la crítica de la razón pura de Kant, vemos que su estructura es sintagmática y lineal, casi la manera de una novela. ¿Eh? Yo la ponía, Borges decía que lo lee como una novela. Sí, ahí te quedaste pegado.
esté lo mínimo y lo fragmentado. Ahí volviste, ahí volviste. Ah, ¿te escuchó algo de lo que No dije? sé No. si la mía tiene como una conexión medio interna, Ah, o sea, no, medio te inestable. decía que qué interesante esto, que hablando del relato, también de la crítica de la filosofía, que si agarramos la crítica de la razón pura de Kant, la podemos leer como una novela tranquilamente, porque tiene la estructura de los capítulos, los apartados, una relación pragmática, eh, pero si de repente vamos a leer, leemos a Barthes, leemos Discurso Amoroso, las clases que le publicó Foucault, y vemos que trabaja también con los fragmentarios, donde hay contigüidad de conceptos, con referencias, notas, muy borgiano, ¿no? Re interesante cómo ese relato ahí dio también La bueno, citacionalidad. sí, es recontra borgiano. Es bonito todo eso. Oye, y entonces ya como para ir terminando, tú también hablaste de la gestión cultural. ¿Dónde la metes en todo este proceso que estamos hablando de escritural, donde Sí, hay varios temas ahí que quedan dando vuelta? sí, me parece que eso es quizá ese, como podríamos decir, como que un paso siguiente, ¿no? Porque de repente uno escribe y podría escribir todavía sin publicar, ¿no? O sea, Emily Dickinson, para ser escritor en la basicidad eh, de la función es solo escribir. De publicar ya estamos en una instancia distinta, además de ser lector. Y después sucede que, como pasa en todos los ámbitos, que uno empieza a necesitar compartir espacios, ¿no? Y bueno, me Mm, junto a hablar de esto, ¿no? Esto que estamos haciendo. Bueno, me junto con gente a hablar de esto. Y si entre esa gente viene de más lejos, necesito más tiempo y más espacio, y entonces empiezan a surgir estas necesidades de trasladarse y que esos espacios sean más complejos, ver si esos espacios producen otros textos, o que esos diálogos, que quede vestigio de esos diálogos, y creo que por esa necesidad empezó a aparecer, digamos, en mí puntualmente, la gestión de encuentros, que después llegaron a hacer libros o revistas, digamos, la idea de dirigir una revista, un espacio también, bueno, no es solo lo que yo publico, ¿no? Un libro, bueno, publiqué mi libro, mm, lo mm, editaron, ya está. Y bueno, qué sé yo, me interesa saber qué se opina del libro, charlar esto que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Bueno, mm, hablar de lo que estamos hablando, digamos. mm. Eh, y bueno, nada, entonces el tema de la gestión nació desde ahí, de querer gestionar un taller de escritura, de tomar un espacio de escritura creativa con otras personas. Bueno, y así llegué a eso, a ser tallerista de escritura, a coordinar encuentros cada tanto, encuentros de literatura y de crítica y de edición, y a participar de formas de publicaciones de libros colectivos, como cuentos, Ah, sí, ¿verdad? Sí, qué lindo. participar de este Sí. libro que prologué en el Hace 2015, poco sacamos una 2014. entrevista con Axel Edgar. Ahí no sé Mirá, si te qué la bueno. mandé, te la voy a mandar. Mandá, El, mandá. el gráfico es de Axel Edgar. Ah, qué lindo Ah, eso, el ¿no? mío, claro. Bueno, que Sí. fue un trabajo de edición, donde hay distintas lecturas acerca de los 100 años de la Patagonia Rebelde, de Juan Vázquez también, donde hay gente que estuvimos gestionando con los otros dos editores, que fueron Adrián Moyano y Gerardo Vivaldi, y, y digamos, es eso, digamos, sería como la mirada, bueno, trabajar con otros textos, hablar con una editorial para que el libro salga, cómo va a ser la tapa, qué va a ir primero, cuál va a ir después, juntarnos con esta gente, salir a Es presentar un el libro, trabajo bueno, no importante. termina, claro, Sí, un laburo. Y cuando está terminando ese ya empieza a aparecer el otro, y entonces ahí pasa esto, ¿no? sí, De sí, no para. de las redes, y en ese camino es donde los textos empiezan como a tocar, ¿no? Porque si yo escribo un texto de cómo fue esta experiencia, bueno, ya estoy al borde de la ficción y de la novela Sí, y de la crónica, y si eso después sale en un diario, se transformó en un artículo, en una reseña periodística,
y si después eso Sí, lo junto en un libro, entonces en ese caminito, digamos, de las redes, los caminos que van sí, cruzando, faltan eh, reseñas y la crítica. Mucha gente te manda los libros y como que quiere saber la opinión de lo que está escribiendo. Eso nos pasa a nosotros que de repente no hay tiempo para hacer muchas cosas, pero es siempre algo pendiente, como uno hace una o dos cosas, de repente un texto de contraportada, pero falta sistemáticamente establecer esa posible interpretación que buscan muchos poetas y no, muchos. sí, sí. Y de repente a veces hay que alejar un poquito la mirada porque sucede esto, de repente es imposible que leamos todo lo que se escribe, todo lo que se produce, ni siquiera pensando en los libros, estamos en relato que tiene que ver con las redes, el relato general que está produciendo TikTok, Instagram, Twitter, se está Todo. escribiendo Ujú. un reto, ¿no? Bueno, las críticas de esos relatos están por venir, a mí me parece interesantísimo. Hace poco leí un libro de un escritor y también escritor, son ensayos, es crítica también, se llama El amor por la literatura en tiempos de algoritmo. Muy interesante los pequeños ensayos que produce y la lectura que hace de ese texto general. Me interesa muchísimo lo que se está escribiendo ahora Bueno, ahora está acerca el de... concepto de silver poesía, hay Ahí hartos está, ahí temas está. con ese. Y además esos textos están circulando en Internet. Es difícil que esos textos lleguen a producir un corpus de libros para que después lleguen a ser trabajados en este formato dentro de lo que comúnmente llamamos clase. Entonces, me mm, parece ahí que la academia, la universidad, tiene que apurarse, porque, digamos, la realidad se le está yendo muy lejos, ¿no? Me tengo que apurar yo, por eso digo, la labor a mí del me pasó, crítico es, sí, tengo que correr porque el todo va muy rápido sí, a mí me para poder pasó criticarlo. sí, a mí me pasó que he ido a varias jornadas de magíster, doctorales y todo, y creo que hay mucha gente metida en el tema de la ciberpoesía y todo. Y de hecho es una cosa, o sea, bueno, a lo mejor depende de la jornada a la que yo asistí. Em, Creo que una parte de la academia se agarra rápido de la moda o de las tendencias y porque viajan con eso y rápidamente se ganan proyectos y todo. ¿Qué pasa pasó con la ecopoesía y ahora con la ciberpoesía? Una cosa que he encontrado bastante es que no hay una preocupación por la calidad. O sea, no es una pregunta, bueno, en este tiempo más moderno, es una pregunta válida, ¿no? Que por eso yo estudio más el 60 al 80, incluyendo el Ujú. crítico, porque justamente fue una década invulnerable, algunos dicen vulnerable, en términos de artes visuales y todo, pero eso lo dice Marta Traba, pero yo establezco que es invulnerable porque está ahí entre el 60 y el 80 los motores intelectuales, las grandes teorías, incluso a nivel latinoamericano. No solamente el boom, sino que el post-boom, el otro Bueno, boom, por el eso, por eso digo que a lo mejor me parece interesante. Primero me parece interesante lo que lo planteás, moderno. pero digo que si de repente yo tengo determinadas categorías y de repente yo como crítico veo que surgen, ¿no? Más allá de que digamos, futbolistas que estuvieron en toda la historia, y textos malos y textos buenos hubo en toda la historia, y poetas malos y poetas buenos hubo en toda la historia, o sea, la cuestión de la calidad. Pero digo, yo como crítico, también, digamos, no puedo aplicar categorías viejas para textos nuevos. Entonces, si tengo que pensar en nuevas categorías, digamos, y si a mí me interesa, poder no hacerlo y quedarme tomando más clases, pero de repente pienso que si yo puesto en el camino de querer criticar, tengo que ver dónde está pasando el relato y bueno, ver dentro de esos parámetros, obvio, yo también, yo sigo Lo interesante del hay pasado, youtubers que son buenísimos y hay youtubers que son malísimos. Ahora, ¿cómo hago yo para empezar a establecer cuáles son las categorías, tanto léxicas como las categorías semánticas o categorías de nomenclatura para aplicarlas a este fenómeno que es TikTok, que es Instagram o que puede ser Twitter? Bueno, yo puedo hacer un análisis de eso también y puedo hacer un análisis muy interesante. Podríamos hacerlo, digamos, y vamos a encontrar que la calidad de algunos es buenísima, calidad, de hecho,
tuiteando, hay filósofos, hay autores, hay físicos, hay matemáticos, ¿qué tal? El que tuitea, me estoy tomando un mate, como yo. Pero me parece que ¿no? Y empieza a la mirada aparecer del a crítico, repetirse ciertos filósofos, ciertos críticos, ciertas cosas, ciertas columnas, pero además esas cosas que nacieron en el blog también se fueron a Twitter, se fueron a Facebook, a sí, sí, distintas, hay sí, un recorrido de esa ciberpoesía, pero que también, como en Norteamérica o en España, por ejemplo, que son los grandes productores de ciberpoesía, mm, después van a libros, ¿no? Y tú el libro también bueno eso, eso es re lo puedes interesante. leer y lo Sí, sí, puedes, porque es un fenómeno también muy de ventas, sí, así como lo sí, fue el blog en algún sí, sí, momento, no sé, pienso en Elvira Sastre, por ejemplo. sí, sí. Yo Pero digamos, le he planteado a los españoles criticar los textos y creo que ellos están muy, digamos, están con mucha resistencia a la crítica. ¿Por mm, qué? Porque en el fondo, las redes, si bien tienen una cosa libre, ¿no? De mucha libertad y de que todos la ujú, usamos, de expandir hartas cosas, de difundir hartas cosas, también se ha prestado para publicarlo todo, ¿no? Para sí, sí, sacar tus emociones, la erótica del desamparo, sí, que le digo sí. yo, algo Bueno, pero digamos, inmediatista. pero entre, no sé, en Chile, digamos, pronto en la Argentina, entre los 60 y 80 hubo muchísimos escritores, malos poetas, que también, porque estaban en una situación de poder y porque estaban en una situación de muy leído, lo que sucede muchas veces con los bestsellers, salen en libros, son novelas de 60 páginas, pero la realidad es que su calidad son muy malas. Y eso pasó entre los 60 y los 80. ¿No? Es que En los 60, todo, toda siempre, po. en Siempre. cualquier momento. Entonces, me parece que lo importante es, como todo buen investigador, además de hacer el recorte de qué es lo que voy a estudiar, cuáles son las categorías que yo voy a aplicarle a eso. Porque si de repente yo voy a estudiar la poesía de Soda Stereo, que a mí, de Cerati, que a mí me gusta mucho, pero va a ser muy difícil que yo aplique las mismas categorías que si voy a estudiar la poesía de alguien, de Juan L. Ortiz, ya que lo nombramos. ¿Por qué? Porque Juan L. Ortiz no estaba trabajando pensando en transformar eso en una canción y agregarle acordes. Entonces Claro. estaba menos restringido, entonces no puedo aplicar las mismas categorías que aplico para Juan L. Ortiz para analizar la poesía en las canciones Sí, de Soda el, Stereo. el- Entonces digo, a lo mejor yo no sé si puedo eso, digamos, si voy a analizar textos que están producidos en este espacio-tiempo, que digamos, podrían ser los últimos 5 años, tres, no sé si tengo que empezar a pensar en nuevas categorías, yo crear nuevas categorías como crítico y no aplicar las de postestructuralismo porque no existía Twitter cuando se inventaron esas categorías. claro, Entonces me parece que por hay eso es una labor re interesante. interesante de la crítica Claro, es creativa, interesante digamos. que si tú entras a lo que se ha producido en estos últimos 5 o 10 años, ya tienes ya el aparataje crítico de los filósofos, no sé, pues París 8, París 7. Sí, Tú sí, ya sabes que vas a unos críticos ya franceses y las personas que están construyendo eso ya saben, o sea, saben que van a construir, van a agarrar ciertos norteamericanos, ciertos franceses, ujú. y las personas que nos dedicamos a esto, tú dices, ah, ya, Latour, ya este. Ah, sí, Es ahí una te entiendo. cocina, es una cocina, Sí, es muy esperable, es predecible. Para los demás no, ¿me entiendes? Porque en el fondo es como lógico. Si tú tienes los 5 o 10 años de ciberpoesía, tienes que ceñirte claro. a los grandes teóricos de la comunicación. A la última escuela de Frankfurt, ¿no? Tomando de la última escuela de Frankfurt, que es lo que están aplicando los Ujú, norteamericanos, qué sé yo, hasta Francia. sí, Y tú sí, ya sabes, tú lees un artículo de ciberpoesía y tú dices, ve la bibliografía. bueno, Eh, Son los mismos, ah, los mismos pero teóricos. digo, Entonces, lo interesante de algo, lo interesante de lo siguiente, es que lo interesante también de entender lo moderno, porque yo no me siento para nada posmoderna, a pesar de que vivo en un doctorado posmoderno, con posmodernos alrededor y con todos posmodernos ujú, la mayoría, lo dominante, es que para muchas cosas actuales de la posmodernidad,
no ha sido capaz la posmodernidad de dar una resolución interpretativa interesante. Entonces, si yo voy a lo moderno, que es todavía una modernidad inconclusa, sobre todo Ujú. los latinoamericanos, que no es de sociedades altamente tecnificadas, como construida, ¿no? Esa posmodernidad, en esta modernidad inconclusa nuestra, es que ese concepto del 60 y el 80 puede servirte, ¿no? Para incluso ver la actualidad. Y Sí. eso es lo Ahora, interesante de la crítica. claro. La crítica, no, la crítica, la Ujú. buena crítica, la Ujú. crítica latinoamericana también pensando, puede resolverte muchas situaciones de incluso Sí. esta ciberpoesía, ¿no? Ahora, otra cosa que Loco. digo, te tiro la pelota más lejos, digamos. ¿Por qué tengo que necesariamente remitirme a una crítica anterior? Por eso digo la creatividad de la crítica. ¿Por qué me tengo que remitir al 60, al 80, al posmodernismo, al modernismo? No puedo ejercer la crítica desde una libertad que me permita a mí plantear una nueva visión que tiene que Sí, ver con lo pues, mío, lo personal. claro, Claro, claro. por eso O digo, sea, voy a escribir, cuando escribo un cuento también, pues esto que decíamos, no voy a escribir un relato. A mí me pasa que estoy leyendo críticas, leyendo novelas, las leo y digo, es igual a la que publicó fulano, es igual a la de Mengano, este salió de la escuela de fulanito, este iba al taller de Coso y le está copiando el modelo porque el que dirigía ese taller fabricó 10 personas que escriben igual que él y por eso publican en la editorial donde tiene los conocimientos. Bueno, creo que dentro del claro, campo de la crítica me sucede. Y cada tanto agarras un libro de un narrador que no fue a ninguna de esas escuelas y entonces lees un texto y un relato creativo donde nadie, digamos, te está refiriendo intertextualmente o te suena, acá hay algo de Sade, acá hay algo de Borges, acá hay algo de, de Laocampo, acá tengo un poquito de cada cosa, pero que lo que está produciendo este autor es de él en un 90% y es de él. Entonces, ¿por qué no pensar o soñar con una crítica en la cual yo agarre y que no haya tanto Master Dixit, ¿no? Y que no haya tanta referencia y que claro, haya algo porque, fuerte y que, por claro, eso hablaba de inventar nuevas categorías, donde el 90% sea nuevo. Pasa que para eso necesito leer toda esa crítica, primero para a no, eso, como decía no, Dolina, claro, como decía claro. Dolina, porque si no voy a estar formulando con novedad algo que tiene 100 años, ¿no? Algo Entonces, o sea, es lo que te diferencia el profesor de filosofía de los filósofos. O sea, yo creo que claro, para crear tú, porque también va a ser una copia de alguien, ¿no? Pero el tema es que el claro, concepto de alguien te puede servir como, por ejemplo, un claro. amigo me hablaba, yo siempre hablo de la erótica del desamparo, pero a él le parece que Ujú. yo estoy como criticando positivamente un texto y yo lo estoy criticando negativamente. A mí no me gusta la escritura de mujeres desde la erótica del desamparo. Y de hecho mi primer libro, el de Bosque Coronado, es desde la erótica del desamparo. Y lo considero lo Ujú. más débil que he hecho. Entonces, y el salto para la nuez, para dónde está la nuez para la ardilla, me costó mucho, 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 porque tuve que pasarle la biografía, la política, y A para ese eso leí yo, yo tuve yo leí. asumir muchas cosas, ¿cachai? Porque era contra la familia, bueno, creo que el artista tiene que ser contra la familia, contra la religión, contra la patria y eso, o sea, creo que eso es lo que define la libertad Otra institución. claro, contra toda la intrusión. Entonces, eso me costó mucho. Yo pensaba y decía, bueno, pero eh, quería hacer una tesis en Pía Barro que se llama, ella escribe cuentos también, pero escribió una novela y todo lo demás cuentos, que se llama El tono menor del deseo, algo así, ¿no? Y yo Mm. dije, aquí hay una erótica del desamparo, pero no sé si lo leí pero, y lo he dicho en distintas exposiciones. Escribe eso, escribe sobre eso, como si fuera algo positivo, pero voy a escribir porque Para para mí es poner. algo negativo y voy a dar ejemplo, justamente relacionándolo ahora se me ocurrió, eh, de la ciberpoesía. Porque yo creo que hay pura emulsión de sentimientos en muchos de los textos que yo escucho, y de hecho, o sea, de que Ujú. leo. Y de hecho me los manda mi hija o alumnas mías y para preguntarme la opinión, ¿no? Porque en el fondo ese es lo que ellos están consumiendo por Instagram. Puedo decir que hay una La, cosa así de la, catarsis la- fuerte.
de catarsis fuerte y de emulsión del sentimiento, y yo digo, no, esto no funciona, y explico un poco, ¿no? Pero en general es lo que se está leyendo, propósito, porque la tecnología está redundando en los Mm, millennials, en los 20 en los 30 años, y las lecturas de poesía que están con bandas, con un millón de cosas y todo, como nosotros lo hicimos, las lecturas en los bares, por ejemplo, Valparaíso, también mm, está redundando la tecnología ujú. en esta gestión cultural y en estos eventos. Entonces, cualquiera habla del eyaculador precoz, cualquiera habla digamos, hice 3 o 4 versos y eso es poesía. Entonces, me parece a mí peligroso, justamente en relación al crítico, no plantearse frente a esos temas también, porque muchos Claro. callan, porque dicen, bueno, tú sabes que hay como una visión como de dedicarse a lo de buena calidad y lo malo, no, dejémoslo pasar nomás, dejémoslo fluir. Pienso si hacemos lo mismo con los médicos, ¿no? Si los médicos Qué son bueno, ineptos, qué pueden interesante. generar Sí, el sí, problema de la vida, nosotros sí, sí. decimos, es que no hay tiempo, dediquémonos a lo de Sí, buena calidad y lo de malo. Pero yo no claro. creo en eso, yo creo que hay que ser capaz Todo es de poner texto, a eso me cascabel al refiero. gato de tu manera, po, ¿no? Todo es texto, digamos. Por eso la mirada, la mirada crítica, la mirada del crítico, me parece, por eso decía, de repente alejarme y ver el tiempo, la época, un ¿Mm? recorte temporal, diga, algo diacrónico que a mí me permita hacer una lectura y una posible interpretación, si cree que hay interpretaciones buenas o malas, digamos, que haya una cosa, digamos, poder aspirar a una crítica que en determinada instancia decir, mira, esto no lo dijo alguien, es una lectura mía y es una lectura que puede ser errónea, pero yo con estos elementos creo esto, ¿no? Pero lo que vos me decís de repente del texto me hace pensar en aquello que Pilia, así como hablaba de un texto paranoico, del dato paranoico, social, que engendra lectores paranoicos. eh, Hay un texto de Nicolás Rosa que habla de los textos de Sade, ¿no? Del texto sádico, que propone, no, y pienso, ¿no? En una especie de crítica que se podría hacer de un determinado texto que no pasó por la sublimación, la emoción o la catarsis, ¿no? Es Mm. un texto que no llegó a la instancia de sublimación para producir el texto, sino que es la exposición directa de algo que no fue sublimado, ¿no? Texto, por eso ¿Mm? pienso el texto sádico, es esto, el texto expuesto, interesante, ¿no? Podríamos pensar que hay cierta erótica que podríamos llamar el relato histérico, ¿no? Este relato del que muestra pero no te va a dar nunca, entonces como la, la, lo Es que loco llamamos eso porque te el metí con el histérico, tema ¿no? del feminismo Histérico. también. Te metí en términos Sí, freudianos pero más bueno, allá, sí, pero más allá de eso, yo lo porque pienso en lo que el texto. esos relatos, o sea, esa poesía que te hablo del ciberpoesía, está inundada de mujeres también. O sea, así como las sectas, está inundada de Sí, mujeres. Ahí la mujer es muy de feligresía, ¿no? Pienso yo. Y sí, siento bueno, pero que ahí te metí harto en el feminismo y en las disidencias. Eso es lo que por lo menos yo vivo con mi hija, que me pero manda cada yo cierto creo tiempo que texto y uno no sabe, ¿no? De dónde igual agarrarse yo ahí. creo que la cuestión de la calidad, vuelvo con esto al principio, suena un poco Porque es naif. el tiempo de las causas, La pienso yo, calidad, sí, pero toda la vida fue la época de las causas. Y el Mayo o de francés la también tenía una identidad. causa y produjo textos de calidad buenísimos y produjo textos de calidad Sí, malísimos. sí, sí, sí. Y Pero hay, me y refiero en hay que la escritores. causa ahorra muchos textos Yo y lo creo que a hace los tan buenos, yo creo que a los malos escritores los ahoga y los buenos escritores y escritoras pueden nadar en eso, ¿no? Como le decía, y como le. Entonces, yo creo que, por eso digo, que la literatura que llamamos buena, y sería re largo explicar a qué llamamos buena literatura, creo que tiene que poder, y la buena crítica, incluyendo, yo le incluyo en la literatura la crítica, yo no la separo, creo que tiene que para poder mí también es sobre, una poética en sentido amplio. tiene que poder vivir su tiempo, poder vivir y comprenderlo, y en todo tiempo hay grupos, en todo tiempo hay manifestaciones, en todo tiempo hay moda, y todo tiempo, así como en la época de quienes aspiraban a trabajar a la sombra de un rey para tener
para poder tener resuelta la cuestión económica, porque si no tenías que morir de hambre, El bufón de la literalmente. corte. Mm, Entonces, el tipo el que era músico y el que era pintor y el que era poeta, vivían en relación con este estado de poder real, digamos. Creo que no creo que determinadas épocas, yo capaz que estoy diciendo, viene un historiador y empezamos a discutir. Yo creo que el buen texto, llamémoslo, tiene que poder sobrevivir a si no envejece muy pronto. Entonces yo creo que los textos que han envejecido bien y que han sabido sobrevivir han sido textos que han, más allá de las modas, más allá de las banderas, eh, han podido sobrevivir a su época. claro, Entonces, esta envejecen bien. tensión de escribir para la época y contra la época, sí, es tan difícil y es muy interesante. Y me parece que la labor de quienes trabajamos con la palabra, creo que no hay nada más interesante que charlar de esto y escribir. O sea, yo corto y me voy a escribir ahora, porque todo lo que Sí, charlamos me y a parece mí re. también, porque sí, me dieron hartas ganas de escribir, sí es verdad. Estaba pensando en eso, que muchas veces uno, eh, digamos, bueno, lo más incierto del pasado, dicen. Uno muchas veces se detiene al pasado porque está ahí todavía en un periodo de formación. O sea, yo no me siento, por ejemplo, si tú me dijeras ahí que en la crítica, yo no sé cómo se puede escribir tan rápido una crítica de algo. Eh, a mí me lleva mucho tiempo, mucha reflexión, no solamente la escritura, sino que eso me puede salir rápido, pero de corrección de escritura y quizá te fuiste. Quizá uno es Ay, muy perfeccionista, pero también me dio ganas de ir a escribir. Así que, anote. oye, ya. Bueno, se nos pasó la hora como siempre con el Rubí. Sí, sí, sí. Despídete, nos vamos a escribir entonces desde aquí. Ha sido súper interesante porque creo que estos son los diálogos que debiéramos dar, los que de alguna manera estamos haciendo esto, po. Porque y creo que también es importante que vean estas tensiones también, que es tensión porque no todos estamos de acuerdo en todo, me refiero. Claro, Eh, y es lo más somos lindo, es lo más lindo. distintas, es bonito porque ahí uno dice, ya, eso por aquí, por allá, ¿no? Como Y te que me tensiona a parece la que vez. y es que, digamos que a lo mejor sí hay algo que yo que siento que es no sé si de esta época en general, pero como es la que me tocó vivir, una huida del conflicto, ¿no? Como decir, bueno, hay algo para discutir, bueno, Sí, listo, entonces vos pensás algo, yo pienso otra cosa, entonces listo, no hablamos más. Es lo absolutamente, en términos creativos, es lo más tonto que uno puede hacer, ¿no? tipo, Porque no se sí, trata de querer convencer al otro, sino de escuchar al otro. Entonces, sí, se trata de escuchar y sí, tratar y ver cómo eso puede verse reflejado. Después, si eso me hace dudar, bueno, eso es como harina a otro costal. Pero en primera instancia ¿no estamos de acuerdo? Bueno, charlemos no de pasa qué no nada estamos de acuerdo. malo, Sí, al claro, contrario. ¿cuál es el problema? Entonces, Y eso es lo en esa entretenido. cosa dialéctica, en esa cosa sí, en esa cosa de dialéctica muy socrática, platónica, Mm. en esos diálogos de los cuales nació la filosofía, porque la filosofía occidental, moderna, nació con dos personas hablando, digamos, que es lo que estamos haciendo nosotros. Me parece que hay de repente una cosa de decir, bueno, no abordemos el conflicto, de esto no se habla, bueno, pensamos de esto ya está, como si lo humano, lo urbano, sería que cuando encontramos la diferencia, listo, no hablamos más del tema, como resolución No, de y como problemas. si todo no fuera conflicto, incluso los vínculos Claro, amorosos y y todo es claro, conflicto. El arte es eh, conflicto, ahí dice un escultor chileno muy bueno. es que Es conflicto. en ese conflicto se producen la naturaleza misma, digamos, de la postulación de las interpretaciones. Esto que te digo, bueno, para mí el astillero, esto que te digo, esto es la utilidad de los actos, y el Mm, otro me dice, no, es la culpa. Bueno, charlemos de eso, a ver qué eso. fue lo que vos viste. No discutir de eso, bueno.
discutir en los términos amistosos que nos plantea la literatura y la interpretación. La crítica es una rama de la interpretación y podríamos decir que también la escritura es una rama de la crítica, porque cuando yo publico un libro que se llama, cualquiera, La anchura y la llanura, otro librito. Cuando yo publico un libro, yo digo yo, un autor, está de algún modo diciendo, para mí la literatura es esto. Entonces hay Es una esto. crítica también Sí, dentro. sí. Esto es lo que yo, Como para mí la lector literatura también es esto. estoy seleccionando y Claro. estoy estableciendo, esto para mí es un buen cuento, una Es buena la poesía, poesía. claro. Entonces también Ah, podemos ver que la escritura poética y literaria es una de las formas de la crítica también. sí. Ya, pues, bueno, quedan hartas Bueno, cosas, bueno, ganas de sí, escribir, buenísimo. Sí, sí, ganas sí, seguir de charlando. escribir y todo, sí. Vamos, mándame todas tus redes porque las vamos a colocar aquí en la Dale, entrevista. dale, Y ahí buenísimo, vamos a Cari. estar difundiendo, vamos a estar difundiendo para hacer también otras personas al escuchar esta entrevista seguro se le ocurre cosas, tienen revistas, Qué eh, bueno, pienso en la Gaceta de Guatemala, pienso en la Raíz Invertida de Colombia. Hay qué un bueno. millón de gente que está ahí, bueno, en estos últimos años la relación ha sido con los peruanos, sacamos nuevamente cosas con peruanos, con el Proyecto Perú. segundo libro. Claro, con peruanos, pero ahora desde Cajamarca partió, con Doan Ortiz partió el proyecto y agarró varias partes, ahora que están también con su crisis política, también muy Claro. preocupados por ello. Sí, Y bueno, ahí ellos también tienen sus revistas, sus investigaciones, también sus cuestiones en Puno, gente también muy aislada en algunos sentidos, que me ha costado incluso hablar con ellos por internet y claro. ha sido también, voy a intentar también entrevistarlo, porque es como llegar a un rinconcito ahí, chico también ahí, pero la persona tiene todo un mundo, incluso desde lo que estábamos hablando, desde el autodidacta. eh, Muchas veces no comprende lo que uno mismo le está diciendo, porque claro, tú estás Claro. lleno de teorías, de cosas. Entonces, sin embargo, tienen una buena poesía y han sido publicados también por nosotros. Y nos gustaría también sacar los proyectos personales. Y con los Qué argentinos bueno. también nos gustaría Genial. hacer nuevos proyectos. Así que Sí, sí, ahí sí. yo Mira, creo yo tengo que un gran proyecto que en algún momento lo quería charlar con usted, fin de este año el que viene, que estoy trabajando en la reunión de todos mis prólogos, reseñas, artículos que he escrito y ponencias desde el 2001 al 2023. O sea, son 22 años, por lo cual tuve que hacer una selección y mi idea es que este año terminar ese trabajo y donde también les quería pedir permiso porque quería formar parte del libro el prólogo a Plexocuento, sí, po, ¿viste? claro. Entonces tengo que pedir muchos permisos a revistas, diarios, libros que yo publiqué, o ponencias a universidades, las charlitas para armar ese libro, y mi Pero qué idea es lindo ese después publicarlo. proyecto. Entonces, mi idea es después escribir el libro, poner la reseña donde salió, que sea cronológico y nada, lanzarme a la publicación de eso. Entonces estuve charlando con una editorial de acá, pero también pensé que a lo mejor tenía un proyecto piola para Plexo, de decir, bueno, acá, porque tengo textos escritos en Sería Brasil, genial para en, nosotros. Y además nunca en lo hemos hecho así. Argentina. Hemos sacado, por ejemplo, yo saqué mi obra reunida y le puse los textos críticos, que también tiene que ver con lo Sí, político, lo sí, sí, social y todo. Pero ahora sería solamente eso. Bueno, y pienso en zona de prólogo, que me interesa el prólogo, porque claro. el prólogo también es una Entonces, manera sí, sí, de poética, ¿no? claro, y tengo, bueno, ahí hacer una selección y a lo mejor pensé que sería algo piola. Sí, a mí me gustaría mucho y bueno, ahí lo podemos conversar y todo, sería súper bueno porque además eso lo tienes hecho, sería algo más rápido que quizás Claro, lo que plantear tengo que hacer otro es, Plexo Cuento, otro claro, Plexo América. no, lo que estoy haciendo yo editándolo, o sea, siento, imagínate, son 22 años de texto. Entonces lo que estoy haciendo es, primero hice una selección primera y me quedaron muchos, sé que voy a tener que hacer una nueva selección y que sea Ya, agradable para el que va leyendo, ¿viste? Entonces, que tenga nada, una eso voy a hacer continuidad. claro y que sea lindo de leer porque hay muchas cosas de divulgación, otras cosas un poco más duras, bueno, ¿dónde pongo esto que es más duro
para que tenga una continuidad. Eso. Y como eres editor, Entonces, quizás ahí conversando con Rodrigo pueden encontrar también, y bueno, yo también lo leo, pero conversando con Rodrigo pueden encontrar otra visión, otro claro, ojo, y te puede sí, ir sí, diciendo. Y sabes lo que me gustaría también que fueras buscando la gráfica. Eso sería bueno porque como línea editorial siempre ponemos la gráfica. Bueno, la podemos ah, poner nosotros, pero puede ser también. Pero tenemos una galería, te la mando y dale, por buenísimo. eso comportamos, ya formamos parte así de una galería grande de Bien, guatemaltecos, incorporamos los guatemaltecos, los peruanos, los venezolanos, lindo, los colombianos, tenemos un montón ya de gráfica. Pero sería buenísimo. bueno que eligiéramos, podríamos elegir para la portada, contraportada y quizás Claro. poner algo en el medio, una pequeña Bueno, yo serie. cuando termine de hacer como la primera selección, te mando para que vos veas cómo sería el perfil de lo que El tengo. Bueno, y chorizo, aprovecho también sí. también aprovecho porque quería pedir el permiso, porque mi idea es que salga el prólogo de Plexo Cuentos, que está lindo porque habla de los diálogos, la Sí, gente no sí, habla genial. con aquel, No, y para y ese es nosotros el a mí me espíritu de encantaría uno. hacer un buen proyecto también. Por ejemplo, se me imagina a mí que nosotros también podríamos sacar todos los prólogos de Plexo América. ¿Me entendí? O sea, ahora se me ocurrió porque se pueden juntar, porque cada uno, como por ejemplo, en Morelia, Valparaíso, fueron 4 prólogos, Claro, sí, sí, como claro, que sí, sí, hay está 1 millón, buenísimo. claro, tendría que hacer la Todos los selección y prólogos, mira, qué buen nombre, todos los prólogos, sí, todos los prólogos como zona de prólogo. Me gustó. Creo que buenísimo. eso es creativo, son creativos los prólogos, me gustan. Sí, sí, muy bien. Bueno, Mándame dale, cuando estamos hagan, en contacto. Dale, dale, voy sí, yo creo, en febrero quiero tomarme las vacaciones, pues yo arranco las clases ahora en marzo, pero en febrero ya tengo que volver al colegio. Pero lo que me queda de enero quiero armar este chorizo, con estas cosas para, sí, para, para, para unas primeras para que lecturas. lo hagamos. Dale, dale, me Ya, po, encantó. qué bueno, ahí está Bueno, el Cari, proyecto entonces. buena, nos vemos. Chao, que te vaya Chao, bien. beso, igualmente. Gracias, chao.